En el programa de hoy, el Papa envía carta respaldando controvertido ministerio del sacerdote jesuita James Martin. El presidente de obispos alemanes afirma que el Papa los animó a continuar en el camino sinodal. Por otro lado, el Papa conversó durante 40 minutos con el secretario de Estado de Estados Unidos en el Vaticano. Hola amigos, un gusto saludarlos al comenzar una nueva semana informativa con enfoque católico en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Empezamos el programa contándoles que el Papa Francisco envió una carta respaldando el controvertido ministerio del sacerdote jesuita James Martin. Conozcamos los detalles en el siguiente informe. Este domingo se hizo pública una carta manuscrita del Papa Francisco en la que respaldó el ministerio pastoral del polémico jesuita Padre James Martin, el cual está dirigido a quienes el sacerdote denomina católicos LGBT, en referencia a aquellos creyentes que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Como se sabe, el Padre Martin, que desde 2017 fue nombrado por el Santo Padre como uno de los consultores de la Secretaría de Comunicación del Vaticano, ha aprobado varias veces las relaciones homosexuales y la transexualidad en la Iglesia Católica y además afirmó recientemente que un católico puede celebrar en junio el mes del orgullo gay. Según lo explicado por Así Prensa, la carta del Papa Francisco fue escrita en agradecimiento a las fotografías que le envió el Padre Martin sobre la misa de confirmación de su sobrino. Cabe indicar que la información sobre la carta se publicó por primera vez en italiano por los medios de comunicación oficiales del Vaticano. Luego, el Padre Martin notificó en la mañana del 27 de junio, desde su cuenta de Twitter, que la misiva había sido enviada por el Papa específicamente con motivo del webinar del Ministerio Católico Outreach LGBTQ, que se realizó el sábado pasado y en la que el Santo Padre expresó, de acuerdo al presbítero, su apoyo a este ministerio. En la carta, el obispo de Roma escribió: «Quiero agradecerte tu celo pastoral y tu capacidad de estar cercano a las personas, con esa cercanía que tenía Jesús y que refleja la cercanía de Dios. Pensando en tu trabajo pastoral, veo que tú buscas continuamente imitar este estilo de Dios. Eres sacerdote para todos y todas, así como Dios es Padre de todos y todas. Rezo por ti para que sigas así, siendo cercano, compasivo y con mucha ternura». Cabe destacar que el webinar Outreach LGBTQ, mencionado en el texto, fue organizado por New Ways Ministries, que ha sido declarado explícitamente por los obispos de Estados Unidos como un ministerio no católico. Por otro lado, el presidente de la Conferencia Episcopal Alemana afirmó que durante la audiencia privada que tuvo con el Papa Francisco, el sumo pontífice los animó a continuar en el camino sinodal. Hace poco, el presidente de la Conferencia Episcopal de Alemania, Monseñor George Betzing, afirmó que durante la audiencia privada que tuvo con el Papa Francisco el pasado 24 de junio en el Vaticano, el Santo Padre animó a los prelados del país a continuar en el camino sinodal y a presentar recomendaciones para un cambio en la forma de actuar de la Iglesia. Como se recuerda, la también llamada Vía Sinodal es un polémico proceso llevado a cabo por los obispos y laicos del país para debatir 4 temas principales: la forma en la que se ejerce el poder en la Iglesia, la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres. En ese sentido, a través de una declaración publicada en el sitio web oficial del episcopado alemán, Monseñor Betzing dio a conocer que durante el encuentro informó al Papa los detalles sobre el camino sinodal y le dejó en claro que no son ciertos los rumores de que la Iglesia en Alemania quiere seguir su propio camino. Asimismo, destacó que la conversación con el obispo de Roma se centró en la situación de la Iglesia alemana ante la tramitación de los casos de abusos sexuales y la difícil situación en varias diócesis. Finalmente, el prelado señaló que en la conversación, el vicario de Cristo pidió a la Iglesia en Alemania que ayude a dar forma al camino de sinodalidad que ha proclamado hacia el Sínodo de los Obispos de Roma en 2023. Oremos por la Iglesia en Alemania y por el Papa.
En otros ámbitos, el pontífice se reunió con el secretario de Estado de los Estados Unidos de América. Veamos. El Papa Francisco recibió en la mañana de hoy en el Vaticano al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony John Blinken, quien se encuentra de visita oficial en Italia. Según un comunicado difundido por el director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, la audiencia se desarrolló en un clima cordial. Durante el encuentro, que duró aproximadamente unos 40 minutos, el Santo Padre aprovechó la ocasión para recordar el viaje que realizó en 2015 y expresar su afecto y su atención al pueblo de los Estados Unidos de América. Por otro lado, tras el diálogo con el Sumo Pontífice, Antony John Blinken conversó con el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin. Además, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos realizó una visita cultural en el estado de la Ciudad del Vaticano, incluida una llegada a la Capilla Sixtina. Cabe mencionar que durante el 2015 el Papa Francisco viajó del 22 al 23 de septiembre a Estados Unidos para participar en el Encuentro Mundial de las Familias en Filadelfia. En aquel viaje, el obispo de Roma también mantuvo encuentros con las autoridades civiles y religiosas y pronunció un discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Ahora nos conectamos con nuestro corresponsal en Roma, Miguel Pérez Pichel, quien nos informará sobre el Santo Padre, quien expresó su cercanía a los afectados del edificio que se derrumbó en Miami. Adelante, Miguel. Hola amigos, un saludo desde el Vaticano. El Papa Francisco mostró su dolor por los fallecidos y heridos en el derrumbe de un edificio de 12 pisos el pasado 24 de junio en Miami y ofreció sus oraciones y condolencias a todos los afectados. El pasado jueves 24 de junio, un edificio de 12 plantas y 130 apartamentos inaugurado en 1981 se derrumbó en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos. En un mensaje enviado por el pontífice al arzobispo de Miami por medio del secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, el Papa Francisco expresó su profunda tristeza por la grave pérdida de vidas, que en aquel momento ascendían a 4 fallecidos y 159 desaparecidos. El Santo Padre ofreció sus oraciones por los fallecidos y consuelo por sus familiares, así como fortaleza a todos los afectados por el incidente. Por otro lado, durante el rezo del Ángelus Dominical, el Papa Francisco hizo un llamado a la esperanza y recordó que ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra. El Santo Padre, en su mensaje previo al rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico del Vaticano, subrayó que Jesús, al dejarse tocar por el dolor y la muerte de la humanidad, recordó que ni el dolor ni la muerte tienen la última palabra, que la muerte no es el final. Sin embargo, insistió que cuando la pandemia de coronavirus todavía sigue siendo la principal preocupación del mundo, la peor enfermedad de la vida es la falta de amor, el no poder amar. Además, el pontífice recibió recientemente en el Palacio Apostólico del Vaticano al presidente del Parlamento Europeo, unos días después de que la Cámara Legislativa Europea aprobara un polémico informe en el que se define el aborto como un derecho humano. El Santo Padre recibió al presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, y conversaron, según se señaló en un comunicado de prensa de la Cámara Legislativa, sobre la necesidad de proteger a los más débiles y vulnerables, y se puso el acento en que la recuperación europea tras la crisis del coronavirus solo tendrá éxito si se produce una reducción de las desigualdades. El encuentro entre el Papa y Sassoli se produjo días después de que el Parlamento Europeo respaldara el polémico informe MATIC, donde se describe el aborto como atención médica esencial y se busca limitar la objeción de conciencia al definirla como negación de atención médica. Por el momento, esta es toda la información desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias, Miguel. Y en otras informaciones, diversos obispos lamentaron la reciente aprobación del denominado informe MATIC a favor del aborto en el Parlamento Europeo. Diversos obispos católicos se pronunciaron en estos días frente a la reciente aprobación del Parlamento Europeo del denominado informe MATIC, el cual presenta a las prácticas abortivas como un derecho y a la objeción de conciencia como una negación de la atención médica.
Frente a esta resolución, el presidente de la Conferencia de Obispos Polacos, Monseñor Stanislaw Gadecki, expresó que el voto del Parlamento Europeo a favor del documento presentado por el político croata Predrag Fredmatic indica que la Unión Europea está adoptando una cultura de muerte y exclusión. Por su parte, Monseñor Franz Lackner, presidente de la Conferencia de Obispos Austriacos, manifestó a la agencia de noticias Cat-Press que la votación fue muy lamentable. De igual forma, según se detalló en un artículo de CNA Deutsch, agencia en alemán del grupo ASI, Monseñor Lackner aseguró que clasificar el aborto como una medida de salud y como un derecho humano degrada al feto, por lo que esta postura es éticamente insostenible. Por otro lado, a través de una publicación en su cuenta de Twitter, el obispo de Elphin en Irlanda, Monseñor Kevin Doran, lamentó que todos los miembros irlandeses del Parlamento Europeo votaran en contra del derecho a la libertad de conciencia, la cual está reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que, en cambio, se mostraran a favor del inexistente derecho humano al aborto. Hablando del Parlamento Europeo, en el siguiente informe conoceremos un poco sobre Robert Schuman, fundador de la Unión Europea, a quien el Papa Francisco recientemente reconoció como venerable. Hace unos días, el Papa Francisco reconoció las virtudes heroicas del político francés y padre fundador de la Unión Europea, Robert Schuman, ejemplo de vida cristiana en el ámbito de la política y de respeto a la laicidad del Estado, sin actuar nunca en contra de su conciencia y de sus principios cristianos. De acuerdo a una nota biográfica distribuida por la Congregación para las Causas de los Santos, el siervo de Dios vivió la virtud de la fe como una dimensión totalizante y adoptó la decisión de dedicarse a la política como un acto de obediencia a la voluntad de Dios. Al respecto, Robert Schuman nació el 29 de junio de 1886 en Clausen, Luxemburgo, y fue educado en los valores cristianos, los cuales procuró que impregnaran su vida política y que inspiraron los principios fundacionales del proceso de integración europea que dio comienzo tras la Segunda Guerra Mundial y que culminaron con la Constitución de la Unión Europea. Fue asiduo a la meditación cotidiana de la Escritura, así como a la oración del Rosario, de modo que incluso en el periodo de mayor compromiso político visitaba con regularidad el Santísimo Sacramento y la confesión. Afectado por una grave esclerosis cerebral desde 1959, falleció en Seychelles, Francia, el 4 de septiembre de 1963. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispo castrense visita Brigada del Ejército de Colombia, donde escultura de la Virgen quedó intacta tras detonaciones. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y ahora les contamos que los obispos de Colombia se solidarizaron con el presidente Iván Duque, quien fue víctima de un atentado. Conozcamos los detalles. Recientemente, los obispos de Colombia expresaron su solidaridad con el presidente del país, Iván Duque, y los altos funcionarios que lo acompañaban en el helicóptero militar que fue atacado a disparos hace unos días mientras volaba sobre la zona fronteriza con Venezuela. Y es que el pasado viernes 25 de junio, el mandatario publicó un comunicado en el que informó que luego de cumplir con un compromiso en el municipio de Sardinata, en el Catatumbo colombiano, y cuando estaban próximos a aterrizar en la ciudad de Cúcuta, el helicóptero presidencial recibió impactos de bala. Lo cierto es que es un atentado cobarde, donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial. Una vez más, reiteramos que como gobierno no vamos a desfallecer un solo minuto, un solo día en la lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo
y contra los organismos de criminalidad organizada que operan en el país. Ante lo acontecido, a través de su cuenta oficial de Twitter, los prelados colombianos rechazaron este acto que hiere profundamente a la nación, así como toda forma de violencia, y añadieron que mantienen la esperanza en una Colombia reconciliada y en paz. Es preciso mencionar que las investigaciones por lo sucedido con el helicóptero están a cargo de un equipo especial de la Policía Nacional y del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. Y para continuar con noticias de Colombia, nos enlazamos con Lida Lozada, quien nos tiene información sobre el obispo castrense del país que visitó una brigada del ejército donde una escultura de la Virgen quedó intacta tras unas detonaciones que se registraron hace unos días. Te escuchamos, Lida. Amigos, los saludo desde la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia en la ciudad de Bogotá, donde precisamente tras las explosiones presentadas el pasado 15 de junio en la brigada número 30 del Ejército Nacional, ubicada en la ciudad de Cúcuta, en la que tras las detonaciones, la Virgen de la Protección, que había sido elaborada por soldados de este batallón y que está ubicada justo en el punto exacto de la explosión, quedó intacta. Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo castrense, visitó de manera especial este lugar. Allí, además de celebrar una Eucaristía especial, bendiciendo el lugar y a todos los soldados y familias que estuvieron unidos en oración por la paz y la reconciliación de Colombia tras este lamentable hecho que por fortuna no dejó vidas humanas afectadas, Monseñor Ochoa Cadavid estuvo en el lugar exacto donde se encuentra ubicada la Virgen. Y en otras noticias, la plataforma ciudadana Unidos por la Vida desarrolló recientemente la Caravana Nacional por la Vida 2021, que se llevó a cabo en 42 localidades del país, incluyendo la capital colombiana. A esta caravana también se unieron cibernautas desde la plataforma Twitter, pronunciándose con diferentes mensajes en defensa de la vida en el país. En Bogotá, cientos de mujeres, hombres, niños, jóvenes, adultos y familias enteras salieron desde varios puntos de la ciudad marchando de manera pacífica hasta el Palacio de Justicia, ubicado en el centro de la capital. Allí, de acuerdo con Jesús Magaña, director de Unidos por la Vida, se tenían dos propósitos centrales: pedirle a la Corte Constitucional que se anule la sentencia C-355 del año 2006, prohibiendo así el aborto que está causando la destrucción de tantas vidas inocentes, y mandar un mensaje al país diciéndole que sí se pueden desarrollar manifestaciones desde la alegría, la paz, el respeto, donde se entienda que la solución de los problemas no se logra con odio y violencia, sino con unidad y la búsqueda de puntos en fraternidad y amor. Sí, nosotros decidimos venir a esta marcha con mi esposa, Tatiana Tenjo, básicamente porque entendemos que la vida del no nacido es importante y que si nosotros no nos levantamos a defenderla en este momento, posteriormente podrán legalizar el aborto hasta postnatal. Entonces nosotros no queremos que los indefensos no tengan voz. Nosotros somos la voz de los indefensos. Y bajo el lema "La realidad nos desafía y la caridad nos une", la Iglesia Católica Colombiana, en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo, dará inicio el próximo 29 de junio a la campaña del óbolo de San Pedro, que en esta oportunidad se extenderá hasta el próximo domingo 4 de julio. La Iglesia es consciente que la pandemia se ha extendido en el tiempo y necesitamos por eso fortalecernos interiormente y también ser conscientes de la necesidad de la solidaridad. La campaña del óbolo de San Pedro de este año está enmarcada en esos dos pilares: estar muy unidos al Papa en oración, que Él sienta nuestra cercanía, nuestra compañía, y también que sienta nuestro apoyo como hijos que estamos en todo el mundo, dispuestos a dar de lo poco o mucho que tengamos para que Él pueda seguir cumpliendo con sus obras de caridad y con todo lo que hace por la Iglesia Universal.
Precisamente las donaciones se pueden realizar a través de las diferentes parroquias a la cuenta de ahorros de la Nunciatura Apostólica y también en línea a través de la página web de la campaña www.colectadelpapa.co. Muy bien, amigos, eso es todo por ahora desde Colombia. Continuaremos trabajando para compartirles más información. Adelante, estudio. Gracias, Lida, por lo informado. En otra noticia, los obispos de Venezuela llamaron a los laicos a refundar el país en el marco del bicentenario de la independencia de esta nación. Veamos. En el marco de la conmemoración del bicentenario de la independencia de Venezuela, los obispos del país alentaron a la población a unirse a la tarea irrenunciable de refundar el país para que predomine la justicia, la equidad, la fraternidad, la solidaridad, la unidad y la paz. A través de un mensaje titulado "A ustedes misericordia, paz y amor abundantes", la presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana invitó a los ciudadanos a no reducir la conmemoración a simples actos protocolares, sino a ir más allá de los relatos y crónicas para hacer una seria revisión de vida sobre lo que significó la gesta independentista y acerca de los desafíos de cara al futuro. En ese sentido, los obispos manifestaron que el principal legado de la independencia para los venezolanos es la vocación libertaria recibida para responder en todo momento con un compromiso que les permita seguir adelante y vencer las batallas que las circunstancias puedan generar en el país. Por otro lado, los prelados señalaron que el pueblo es sometido a la opresión, motivo por el cual sufre y clama por justicia, atención, acompañamiento y libertad. Frente a esto, destacaron que la Iglesia hace suyo ese dolor y por fidelidad a Jesucristo se compromete con la liberación integral de la población. Y nos vamos hasta Argentina con nuestro corresponsal Matías Boca, que nos hablará sobre un documento que ha difundido la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas respecto a la presencialidad en las aulas en tiempos de pandemia. Cuéntanos, Matías. Gracias, compañeros. Hoy llegamos hasta la parroquia Santos Sabino y Bonifacio, ubicada en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Para comenzar con la información, la Federación de Asociaciones Educativas Religiosas de la República Argentina presentó el documento Presencialidad en las aulas en tiempos de pandemia. Por tal motivo, estuvimos dialogando con su presidente, padre Ernesto Germán, quien dijo lo siguiente. La FAERA ha pensado en este documento sobre la presencialidad porque es un aspecto insustituible de la educación y mucho más de la educación católica, que es testimonio, es ejemplo, es emulación. La vida de un educador está en el aula, pero también está en gestos, en palabras, en todo lo que se pueda transmitir del Evangelio al educando. Esto necesita contacto. Sin el contacto no se puede dar una educación que sea eficaz. Entonces, nosotros estamos aportando a este escenario de pospandemia una fuerza que creemos que no ha sido superada. Sin duda que hay muchos medios para educar, pero la persona, su palabra, su testimonio, su ejemplo, no se pueden negociar. En otras noticias, en la diócesis de Mar del Plata se desarrolla la Noche de la Caridad. Es una iniciativa para atender las urgencias de todos los hermanos necesitados que viven en la calle. La Noche de la Caridad comenzó en el año 2001 en Mar del Plata, para salir a suplir una urgencia muy necesaria de tantos hermanos que vivían en la calle. Cada día de la semana hay una comunidad, o a veces entre dos comunidades,
que se juntan y se sale. Así los 365 días del año, así que es una tarea muy artesanal y es una tarea que, bueno, reconforta como iglesia poder hacerlo, este salir al encuentro de los hermanos más necesitados y que cada noche tienen, gracias a la labor de todos los voluntarios, un plato de comida caliente. Para finalizar, el certamen Educar para la Paz 2021 está en marcha. Es una oportunidad para que niños y jóvenes puedan expresar a través del arte su compromiso por la paz. El certamen Educar para la Paz es organizado por Acción Católica Argentina y también por INCA. Esta es una propuesta desde hace varios años que ya tenemos, es una propuesta formativa y también educativa. Está destinada para niños y adolescentes hasta 18 años, desde los 6 años hasta los 18. Proponemos participar en 3 categorías: artes plásticas, cómics con arte digital y también para hacerlo, y esta es la parte comunitaria, para hacer un mural. Podés hacerlo en tu parroquia, en tu barrio, en tu comunidad. Los invitamos a participar. Educar para la Paz es una tarea de todos. Estimados televidentes, esta es la actualidad de la Iglesia Católica local. Informó para EWTN Noticias Matías Boca. Adelante, estudios. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.